Que el Señor les bendiga, querido hermano. Los saludo con la paz del Señor, deseando, amén, que ahí donde usted se encuentra pueda estar bendecido con la ayuda de nuestro Dios. Hoy seguiremos con nuestra clase de escuela dominical, la cual, amén, en esta hora estaremos estudiando a los amigos de Job. Amén, vamos a ver a través de la Escritura si realmente eran amigos. Así que antes de comenzar vamos a orar al Señor, vamos a presentar nuestras vidas a Dios y vamos a pedir a Dios que Dios, amén, nos dé gracia, sabiduría para poder comprender, amén, cada día su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias por estar, Señor, en esta hora, Dios mío, participando de estos estudios. Danos gracia, sabiduría para poder entender cada día, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, vamos a ver, amén, en esta hora a los amigos de Job. La palabra de Dios nos muestra tres amigos, los cuales se llaman, amén, Elifaz, Bildad y Zofar. Vamos a ver si realmente eran amigos. La verdad central dice: los cristianos debemos reflexionar cuidadosamente en nuestra respuesta a las personas que sufren. Amén, entendemos por lo que hemos estado estudiando que Job ya había perdido prácticamente todo lo que él tenía. Vemos a través de la Escritura que Job había perdido a sus hijos, había perdido, amén, su ganado, había perdido su fortuna. Y la vida de Job en estos momentos se encontraba, amén, triste, se encontraba desanimada. Y la verdad central, amén, nos enseña que muchas veces nosotros debemos reflexionar cuidadosamente nuestras palabras ante la persona que está sufriendo. Muchas personas cometen el error de ser toscas, cometen el error, amén, de ocupar palabras, amén, que muchas veces no traen ánimo ni aliento a la otra persona. Y lo que tenemos que reflexionar cada día, amén, es lo que sale de nuestros labios. Amén. La palabra de Dios nos llama a poder consolar. Hay personas, hermanos, que son más sensibles al momento de pasar, quién sabe, por alguna prueba. No tienen la misma capacidad que tiene otra persona de estar más firme, de estar más fuerte. Hay otras personas que no, son más sensibles. Y si bien tenemos que tener cuidado, amén, ¿cómo nos dirigimos a esas personas? Muchas veces hemos escuchado por ahí: es mejor el silencio que la palabra. Y es verdad realmente. ¿Por qué? Porque si no sabemos, hermano, dirigirnos de forma correcta a estas personas que están, quién sabe, con alguna enfermedad, con algún problema en el hogar, problema financiero, lo único que vamos a provocar con nuestras palabras, amén, es desanimar su vida. El versículo clave se encuentra en el capítulo 11, versículos 13 y 15. Dice: si tú dispusieres tu corazón y entendieres a él tus manos, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Introducción a la lección. Dice: puede ser difícil saber qué decirle a alguien que está sufriendo o llorando la pérdida de un ser amado. Sin embargo, es posible que sea más difícil aún saber qué no debemos decir. Y realmente es una verdad, hermano. Muchas veces cuesta, hermano, y se nos hace difícil qué decirle a una persona cuando está en sufrimiento. Amén. Muchas veces nos cuesta qué le voy a decir, qué le voy a comentar. ¿Qué le puedo comentar sin pretender no herirlo? Sin pretender ser duro con mis palabras. Pero también, hermano, muchas veces es más difícil saber qué no debo decir. Porque hay personas, hermanos, que quizás les cuesta entregar una palabra de aliento a personas que están sufriendo, pero hay otras personas que no. Pero el problema es qué es lo que le dice. Muchas veces nuestras mismas palabras, en vez de alentar, provocan desánimo. Esta lección analiza a los tres amigos de Job, quienes tal vez con la mejor de las intenciones aumentaron su sufrimiento con sus especulaciones faltas de toda sensibilidad. Mientras que Job se mantuvo justo y fiel a Dios durante todas sus pruebas,
la respuesta de sus 3 amigos solo se podría calificar de hiriente en el mejor de los casos. Hermano, Job, a pesar de todo lo que él había vivido y lo que estaba viviendo, él estaba firme. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Y muchas veces entendemos mal esta palabra, temer a Dios. Amén. Job no temía a Dios en el sentido de que él le tenía miedo, sino que Job, amén, temía a Dios en el sentido de que él confiaba en Dios. Él sabía que si, amén, él pasaba por algo, Dios estaba con él. Y a pesar de todo lo que Job estaba viviendo, él estaba firme, él estaba confiado. Y es así como nosotros muchas veces tenemos que estar ante la prueba, ante la dificultad, ante las aflicciones, hermano. Tenemos que estar confiados. Tenemos que saber, hermano, que Dios está con nosotros. Y aun cuando Job estaba firme, sus amigos, amén, se presentaron ante él con palabras que lo único que provocarían era desanimar a Job. Era angustiar a Job cuando Job estaba confiado en el Señor. La lección de hoy nos ayuda a reflexionar en nuestras reacciones para con las personas que sufren y tal vez incluso enfrentar nuestras propias actitudes críticas o insensibilidad. Realmente es verdad, hermano. Eso pretende la lección ahora, poder ayudarnos, hermano, a reflexionar, amén, en nuestra reacción. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante el sufrimiento ajeno? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante el dolor ajeno? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos, quién sabe, ante la angustia de otra persona? ¿Cómo es que usted reacciona? ¿Cómo es que usted, amén, reacciona ante quizás la pérdida de un familiar? Eso pretende la lección en esta hora. El primer amigo de Job que nos muestra la Escritura se encuentra en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. El primer amigo de Job se llama Elifaz. Y vamos a ver cómo se presentó Elifaz ante Job. Si realmente las palabras que salieron de labios de Elifaz, amén, eran palabras de aliento ante todo lo que Job estaba viviendo. Elifaz fue quien respondió primero a la angustia, lamentación de Job. Comenzó con elogios, recordando cómo él había llevado ayuda, fortaleza y estabilidad a otras personas. Esto lo vemos en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Lo primero que Elifaz, amén, pretende es hacer reflexionar a Job cómo era su postura con aquellos que estaban pasando, amén, alguna prueba o alguna dificultad. Lo primero que Elifaz, amén, hace es reprochar la actitud de Job y decirle, Job, recuerda cuando tú en otras oportunidades alentabas a otro. Recuerda cuando tú en otras oportunidades animabas a otro. Y ahora que estás pasando por prueba, ahora que estás pasando por dificultad, Job, te desanimas, te desalientas. Y la verdad las cosas, hermanos, somos especialistas en consolar a otros. Somos especialistas en alentar a otros. Pero ciertamente no somos especialistas, hermanos, en consolarnos a nosotros mismos. Tenemos la costumbre de animar a otros. Vamos, tú puedes. Cristo está contigo. El Señor te sacará en victoria. Dios te sacará de esta prueba, de esta lucha. Pero cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pasar pruebas, comenzamos a pasar dificultades, las palabras que nosotros dábamos para otros, amén, se nos olvidan. ¿Por qué? Porque somos especialistas en consolar a otros. Y esto es lo que Elifaz le reprochó en este momento a Job. Job, tú en otras oportunidades consolabas a muchos, orabas por muchos, alentabas a muchos, levantabas a muchos. Lo que Elifaz le estaba diciendo, vamos, Job, realmente practica lo que tú predicabas en otra oportunidad. Vamos, Job,
Cree en tus mismas palabras. Cree lo que tú le decías a otro, pero créetelo a ti mismo. Cree que así como tú levantabas a otros con palabras de aliento, créete tú mismo, di, vamos, en Cristo puedo salir adelante. El Señor me sacará en victoria. Sin embargo, estos elogios no reflejaban por completo la intención de Elifaz, porque después hizo hirientes declaraciones de corrección. Amén. Vemos a través de la Escritura que estas palabras, amén, eran disfrazadas, porque Elifaz quería realmente ir con otra intención ante Job. El primer tema que tocó Elifaz fue el desaliento de Job y lo reprendió por su desánimo. ¿Acaso no se debería sentir más bien seguro y lleno de esperanza? Lo que Elifaz, amén, le dice a Job, que él confiaba en la integridad de su camino. Él creía que nunca tendría un problema. Eso es lo que Elifaz, amén, le estaba reprochando a Job, que él confiaba en la integridad de su camino. Que porque Job era íntegro, eso quería decir que él nunca iba a tener problemas. Que porque Job, amén, amaba al Señor, esto quería decir que nunca él iba a pasar por dificultades. Y hermano, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Servir a Cristo es difícil. Servir a Cristo no es fácil. Si bien, hermano, muchas son las victorias que nosotros, amén, tenemos en Cristo. Pero también, hermano, muchas son las pruebas que nosotros tenemos por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás está pendiente de nosotros. Satanás nunca va a estar pendiente de una persona que está perdida en el mundo. ¿Por qué? Porque esa persona ya está perdida. Ya la tiene atrapada en vicios, en los placeres de esta vida. Satanás siempre está pendiente de los hijos de Dios. Y muchos cristianos creen que porque sirven a Dios, porque se congregan, porque han rendido su vida a Cristo, están exentos de sufrimiento. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. Él dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones que nosotros pasamos. Y pasamos por distintas pruebas, por distintas luchas. Pero el salmista también dice, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si bien, hermano, muchas son nuestras aflicciones, pero de todas ellas Dios nos libra. Entonces lo que Elifaz hace es reprochar la integridad de Job. Es decirle a Job que Job se sentía seguro porque él era íntegro. Lo que Elifaz le estaba diciendo a Job, Job, tú porque eres íntegro, tú creíste que nunca te iba a pasar nada. Tú creíste que, quién sabe, nunca ibas a tener un problema. Dice, mas aún Elifaz insinuó que Job tenía que ser culpable de algún pecado terrible por todas las calamidades que habían venido sobre él. En el capítulo 4, versículo 6 y 7, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz le dice a Job, Job, recapacita ahora. Trata de recordar, trata de pensar, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué estás pasando, Job, por esta prueba? Estás pasando porque algo tú hiciste. Elifaz, en vez de alentar a Job, en vez de orar por él, Elifaz, le reprocha a Job. Job, tú estás pasando por este problema porque hay algo que tú tienes escondido. Hay algo que tú hiciste. Medita, piensa, Job. Realmente las primeras palabras que Elifaz amén le da a Job iban realmente moldeadas, iban escondidas para poder decirle algo, amén, que realmente Elifaz sentía. Dice, Elifaz describió una visión en la cual se revelaba que solo Dios es santo, que los seres humanos son impuros y que la vida humana es fugaz. Bajo esta luz, a Job le correspondía arrepentirse
cuanto antes. Así según pensaba Elifaz, teniendo en cuenta las gloriosas maravillas y la maravillosa compasión de Dios. Lo mejor que podía hacer Job era clamar a él. De lo contrario, debía aprontarse a sufrir más calamidades, porque si bien es cierto que Dios salva a los necesitados, también hace los planes de los obradores de maldad. Amén. Elifaz le dice a Job: Job, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendrán aún más calamidades sobre tu vida. Vemos, hermanos, que la prueba que Job vivió, que Job pasó, no fue porque Job había cometido algún pecado, no fue porque Job tenía algo escondido, sino que vemos realmente que fue una prueba. Realmente fue una prueba lo que Job, amén, le tocó vivir, le tocó pasar. Entonces vemos a través de la Escritura el primer amigo de Job, que era Elifaz. Ahora pasaremos al segundo amigo de Job, que esto se encuentra en el capítulo 8, para que usted me pueda acompañar con su Biblia, el versículo 1 y 2. Y el segundo amigo de Job es Bildad. Dice: cuando Bildad tomó la palabra, le habló a Job de una manera más dura que Elifaz. Bildad sentía que las palabras de Job eran como viento impetuoso, inútiles, solo ruido. Esto se encuentra en el capítulo 8, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Bildad también sentía que las palabras que salían del labio de Job, amén, eran inútiles, que no llegaban delante de la presencia del Señor. Elifaz le dice: tus palabras son como viento impetuoso, no tienen sentido. No llegarán, no están llegando delante de la presencia del Señor. No están llegando delante de la presencia de nuestro Padre. Son como un viento impetuoso. Dice: también se dedicó a sermonear a Job sobre el carácter de Dios, recordándole que Él es justo y recto. Claro, Bildad le dice: Dios es justo, Dios es recto, y por cuanto Él es justo, por cuanto Él es recto, tú estás pagando, amén, su justicia. Dios es recto. Algo hiciste, Job, que molestó, que desagradó a Dios. Versículo 3 dice: después llevó la discusión a un nivel más profundo, afirmando con frialdad que los hijos de Job habían muerto como castigo por haber pecado. Mire, este era el amigo de Job. En el versículo 3 dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Mire, se presenta delante de Job, en medio de todo lo que Job estaba viviendo, y le dice: tus hijos murieron porque realmente ellos habían cometido algo. Ellos habían hecho algo. En vez de alentar a Job, en vez de animarlo. ¿Y cuántas veces somos como Bildad? Lo primero que hacemos es colocar juicio sobre las personas, desconociendo todo lo que la persona quizás está viviendo o ha vivido. Muchas veces somos como Bildad, apuntamos con el dedo. Si tú estás así es porque lo mereces, es porque algo hiciste mal, es porque en algo pecaste, en algo desagradaste a Dios. Si tú estás así, Job, es porque tú te lo buscaste. Y hay algo que tenemos que entender, hermanos, que no todo sufrimiento o no toda prueba es producto del pecado. Se tiene esta costumbre, esta creencia, que si alguien está pasando por prueba, por alguna lucha, es porque está en pecado, cuando no es así, hermano. No toda prueba es producto de pecado. Existen pruebas, hermanos, que nosotros nos toca vivir, que no son productos de nuestros pecados, que no son productos de nuestra rebeldía. Lo vemos en el caso de Job. La Escritura lo muestra en el capítulo 1, que Job
Era un hombre temeroso. De hecho, el Señor le dice a Satanás cuando Satanás se presenta delante de él: ¿no has considerado a mi siervo Job un hombre prudente, un hombre temeroso, apartado del mal? Y ahí Satanás le dice al Señor: pero Job te sirve de balde, te sirve porque tú lo tienes cercado de bendiciones. Pero deja tocarlo. Era una prueba. Job no había cometido ningún pecado. Entonces esto nos enseña, hermano, que no toda prueba es producto de pecado. Existen, hermano, pruebas que son producto realmente de lo porfiado que nosotros somos. Lo vemos con la historia de Jonás. Jonás, amén, desobedeció la voz de Dios y le tocó ser tragado por un pez. Pero él desobedeció la voz de Dios. Él desobedeció la voz del Señor. ¿Cuántas veces no? El hermano está enfermo porque está en pecado. Cuando de repente, hermano, es porque somos descuidados. Es porque somos descuidados. Somos desordenados, hermano, muchas veces. Hay personas, hermano, que tienen enfermedades muchas veces hereditarias. No toda prueba, hermano, es producto de pecado. Y Bildad se presenta ante Job y le dice: tus hijos murieron porque estaban en pecado. Hermano, cuidado. No seamos como Elifaz, no seamos como Bildad. Si nos toca presentarnos ante una persona que está sufriendo, oremos por ella. Y quién sabe si la persona, hermano, quizás está así producto, quizás porque ella se lo buscó, producto de su desobediencia a Dios, o porque Dios está trabajando con ella. Ya llegará el momento, y ya Dios trabajará con ella, ya Dios la hará entender en su corazón. Pero nosotros no somos nadie, hermano, para andar apuntando con el dedo. Debemos alentar, hermano, al más débil. Debemos levantar las manos, hermano, de aquellos que están desanimados. No seamos como Bildad. Tú te lo buscaste. Rebelde, porfiado. No, hermano. No seamos así. Muchos estaban, hermano, criticando y queriendo apedrear a la mujer adúltera. Y todo esperando cuando Jesús se presenta que Jesús también la condenara. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús no la condenó, sino que Jesús le dijo: ve y no peques más. No vemos a Jesús condenando. Tú te buscaste esto. No. Vemos a Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Junto a su lado, hermano, dos ladrones que realmente estaban ahí porque ellos se buscaron, hermano, producto de lo que habían hecho. Quién sabe, habían asaltado, habían robado, habían matado a alguien. Pero nos vemos, hermano, a Jesús condenando al hombre, aquel hombre que le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús no le dijo: tú estás ahí porque te lo mereces. De cierto te digo que en esta hora estarás conmigo en el paraíso. No seamos como Bildad. La historia también nos muestra, hermano, un tercer amigo de Job, Zofar. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Zofar, el tercer amigo de Job, pronunció el discurso más duro de todos, declarando fríamente que Job era culpable de pecado y acusándolo de decir palabras vacías, falsas y burlonas. Job capítulo 11, versículo 1 y 4. Respondió Zofar Naamatita y dijo: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Zofar se presenta ante Job fríamente, hermano, para culparlo de pecado, acusándolo que sus palabras, hermanos, eran falsas y burlonas. Se presenta ante Job, hermano, para acusarlo y decirle y reprocharle
y enrostrarle y decirle, tú estás en ese estado, tú perdiste a tus hijos, perdiste todo lo que tenías, porque te lo mereces. ¿Y cuántas personas hoy en día se presentan ante personas que están sufriendo? No para alentarlas, sino para desanimarlas más. ¿Por qué? Porque son como Sofar, son como Bildad, son como Elifaz. Cuando Dios espera de nosotros que nos alentemos unos a otros. Cuando Dios espera que nosotros veamos que si mi hermano está sufriendo, yo no ir y pisotearlo más, sino que levantar sus manos, animarlo. Dice, también se presentó una imagen falsa de Job, que ni reclamaba para sí una perfección sin pecado, ni afirmaba tener una comprensión de Dios carente de defecto. Sofar se presenta ante Job y le dice, tú te presentabas como un hombre perfecto, que no había mancha en ti. Tú te presentabas y te creías, como quien dice, la última chupada del mate. Ahí está Job, el que no tiene defecto, cuando Job no era así, hermano. Job no era de esa forma, pero ahí estaba Sofar para desanimarlo. Este amigo también acusó a Job de no conocer la sabiduría y los caminos de Dios, con palabras que difícilmente reflejaban el corazón de un verdadero amigo. Su arrogancia y su sarcasmo alcanzaron su punto más elevado en el versículo 12, donde insinuó que Job era un hombre necio, que su potencial de sabiduría no es mayor que el de un asno montés. Versículo 12 del capítulo 11 dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Sofar se presenta ante Job y le dice, tú eres un ignorante, tú no sabes nada, Job. Se presenta con arrogancia ante Job y le dice, eres un ignorante. En vez de presentarse con humildad, con temor, con sabiduría ante Job, lo único que sus palabras hacían eran querer desanimar a Job. Por eso, hermano, la verdad central decía, los cristianos debemos reflexionar cuidadosamente en nuestras palabras a personas que sufren. Que este estudio, hermano, nos haga reflexionar cómo nosotros somos ante el dolor ajeno. ¿Qué palabras ocupamos ante el sufrimiento? Ante el problema que mi otro hermano está pasando. Vamos a orar al Señor en esta hora, hermano, y le vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a poder reflexionar en su palabra. Y lo que hemos aprendido, hermano, en esta hora, que podamos colocarlo en práctica. Y ser, hermano, no como Elifaz, no como Bildad, no como Sofar. Ser como hijo de Dios y como Dios desea. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este estudio. Señor, ayúdanos, Padre, a ser diferentes, a ser distintos. Señor, a poder levantar las manos de aquel débil, de mis hermanos que están, Padre eterno, Señor, en aflicción. Señor, no queremos ser como Bildad, como los amigos de Job, sino que de nuestros labios siempre pueda salir una palabra de aliento, una palabra de ánimo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querido hermano. Muchas bendiciones.